La noche caía pesadamente sobre la casa de Juan y su esposa. Afuera, la lluvia azotaba las ventanas con furia, como si el cielo mismo estuviera llorando por lo que estaba a punto de suceder. En la penumbra del salón, Juan se preparaba para salir, su abrigo colgado en el perchero, su rostro insensible ante la mirada de su esposa, quien observaba en silencio desde el umbral de la puerta. Era una escena familiar, una repetición de un ciclo interminable. Juan, el hombre que había jurado amor eterno, ahora se preparaba para engañar a su esposa con su mejor amiga. Ella, la esposa desconsolada, veía impotente cómo él se marchaba una vez más, llevándose consigo su lealtad, su confianza, su amor. Esta vez era diferente. Esta vez, mientras Juan se ponía el abrigo, un destello metálico atrajo la atención de la esposa. Un regalo envuelto con elegancia, un obsequio que no estaba destinado para ella. Sus manos temblaron mientras tomaba el objeto entre los dedos, desgarrando el papel con una mezcla de rabia y tristeza. En su interior encontró un delicado collar de plata, un tesoro que Juan regalaba a su amante, su mejor amiga. La ira ardió dentro de ella como una hoguera descontrolada. ¿Cómo podía hacerle esto? ¿Cómo podía traicionarla de esta manera, regalando su amor y su devoción a otra mujer? Pero Juan no escuchaba sus reproches, sus súplicas, sus lágrimas. Con indiferencia, se marchó de la casa, dejando a su esposa a cargo del hogar y los hijos, mientras él pasaba el día con su amante. Desde la ventana, la esposa observó cómo Juan se alejaba bajo la lluvia, la imagen de su traición grabada en su mente como una cicatriz imborrable. Sabía quién era la amante de Juan, la mujer que compartía su lecho, su confianza, su secreto más oscuro. Era su mejor amiga, la misma que sonreía hipócritamente cada vez que se encontraban, la misma que ahora se había convertido en su peor enemiga. Con el corazón hecho añicos y los ojos llenos de lágrimas, la esposa juró en silencio que ya no soportaría más la traición de Juan. Y en esa oscura noche de tormenta, mientras Juan dormía abrazado a su amante, la esposa, resignada y desesperanzada, acudía a la llamada de sus hijos, quienes la esperaban con ansias para que les contara una historia de terror antes de ir a dormir. Con una sonrisa forzada, la esposa se sentó junto a sus hijos, tratando de ocultar el dolor que la consumía por dentro. Sus hijos, ajeno a la tormenta emocional que estaba viviendo su madre, le pidieron que les narrara una historia que los mantuviera despiertos toda la noche. Sin embargo, en lugar de una historia reconfortante, la esposa les preguntó qué relato deseaban escuchar. Los niños, sin imaginar el peso de sus palabras, pidieron la leyenda del Silbón, una historia que habían escuchado innumerables veces antes, pero que esta vez resonaría de manera diferente en el hogar de la familia desgarrada. Mientras la esposa comenzaba a relatar la historia del Silbón, una sombra acechaba en las afueras de la casa. Juan, inconsciente del peligro que se cernía sobre él, continuaba durmiendo plácidamente, ajeno al destino que lo aguardaba. En medio de la narración, un escalofrío recorrió la espalda de la esposa cuando escuchó un siniestro silbido que parecía filtrarse desde las profundidades de la noche. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, la esposa decidió ignorar el sonido y continuar con la historia para distraer a sus hijos. Sin embargo, el silbido persistió, cada vez más cerca, como si el mismísimo Silbón estuviera acechando justo fuera de la puerta. Con determinación, la esposa cerró la narración, apresurando a sus hijos a irse a dormir. Y así, mientras Juan yacía dormido en brazos de su amante, el Silbón se materializó en la oscuridad de la noche, buscando su próxima víctima. Conforme las nubes se acumulaban en el cielo y la lluvia comenzaba a caer, el Silbón se despertaba de su letargo, susurros inquietantes flotaban en el aire húmedo. Esta noche, como muchas otras, se dirigía hacia su presa, guiado por el sonido de sus propios silbidos. Juan, ajeno al peligro que se aproximaba, continuaba con su vida de engaños y traiciones. El Silbón, conocedor de la debilidad del hombre, se había fijado en él como su próxima víctima. Era un cazador de hombres mujeriegos y borrachos, y Juan estaba en su lista. Mientras la tormenta se intensificaba, el Silbón avanzaba sigilosamente por las calles, su figura envuelta en sombras, su silbido resonando en la oscuridad. Siempre cerca, pero nunca demasiado, como una sombra que se desliza entre los árboles. Para aquellos que lo escuchaban, el Silbón era una advertencia, un recordatorio de que la traición y la infidelidad no pasan desapercibidas.
En las noches de lluvia, el silbón se volvía más poderoso, su presencia más tangible. Sabía que pronto se cruzaría con Juan, y cuando lo hiciera, no habría escapatoria. La ira del silbón era implacable, y una vez que había fijado su objetivo, no descansaba hasta haber consumado su venganza. Y así, mientras Juan continuaba su vida de mentiras y engaños, el silbón se acercaba cada vez más, su silbido llenando la noche con un eco aterrador. La tormenta rugía con furia, pero el verdadero peligro acechaba en las sombras, esperando pacientemente el momento oportuno para atacar. En la penumbra de la habitación, Juan se movió con cuidado para no despertar a su amante. La lluvia golpeaba rítmicamente contra la ventana mientras él se vestía en silencio, dejando el regalo cuidadosamente oculto debajo de la almohada de su amante. Era un gesto de afecto, una manera de mantener viva la ilusión de un romance clandestino. Mientras ajustaba los botones de su camisa, Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar los primeros silbidos en la distancia. No era la primera vez que oía esos sonidos inquietantes, pero esta vez parecían más cercanos, más amenazantes. Sin embargo, sacudiendo la sensación de incomodidad, decidió ignorarlos y continuar con su rutina habitual. Mientras tanto, en el hogar familiar, la esposa de Juan yacía despierta en la cama, su mente llena de pensamientos oscuros y dolorosos. Sabía que su matrimonio estaba condenado, que la confianza y el amor habían sido traicionados una y otra vez. Aún así, el miedo a la soledad y la incertidumbre la paralizaban, manteniéndola atrapada en una espiral de dolor y desesperación. Los silbidos, ahora más fuertes y persistentes, resonaban en la oscuridad de la noche, como un recordatorio ominoso de que el peligro se acercaba. La esposa esperaba con el corazón en la garganta, sabiendo que pronto tendría que enfrentarse a su esposo, a la verdad dolorosa que había estado evitando durante tanto tiempo. Sin embargo, incluso en medio del miedo y la incertidumbre, una chispa de determinación ardía en lo más profundo de su ser, recordándole que merecía algo mejor, que merecía ser libre de las cadenas de un matrimonio roto. Mientras Juan abandonaba la casa de su amante, el cielo seguía llorando sobre él, sus lágrimas formando un velo oscuro que envolvía todo a su alrededor. Los silbidos resonaban en la noche, algunos cercanos y otros distantes, como susurros siniestros que lo perseguían a cada paso. Cada vez más nervioso, aceleró el paso, sintiendo un frío helado recorrer su espalda al comprender que algo oscuro lo seguía en las sombras. En el hogar familiar, la esposa escuchaba los silbidos desde la cama, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras la oscuridad de la noche se cerraba a su alrededor. La historia del silbón, una vez considerada una simple leyenda, cobraba vida ante sus ojos, transformándose en una amenaza tangible que se acercaba cada vez más. Sin embargo, aunque incrédula de su existencia, la mujer sabía que no podía ignorar el peligro que representaba. Con cautela y precaución, salió al patio en medio de la lluvia torrencial, buscando al perro y llevándolo dentro de casa como último recurso de protección. Colgó un crucifijo sobre la puerta, rezando en silencio por la protección divina que tanto necesitaba en ese momento de angustia y terror. Armada con un látigo en la mano, aguardó delante de la puerta, sus sentidos alerta ante cualquier señal de peligro. Los silbidos se volvían cada vez más frecuentes, envolviendo la noche en una atmósfera de miedo y desesperación. Juan, por otro lado, sentía el terror recorrer su cuerpo mientras avanzaba hacia su hogar, cada paso más urgente que el anterior. Los susurros del silbón, una presencia que no entendía pero que temía profundamente, lo impulsaban a correr más rápido, a llegar a casa antes de que fuera demasiado tarde. Así, en medio de la tormenta y los silbidos que llenaban la noche, tanto Juan como su esposa se encontraban atrapados en un vórtice de terror, cada uno luchando por protegerse a sí mismo y a aquellos a quienes amaban. La leyenda del silbón se manifestaba ante ellos en toda su crudeza y horror, recordándoles que en la oscuridad de la noche, ningún pecado quedaba sin castigo y ninguna alma quedaba sin redención. El terror se apoderó de Juan mientras corría desesperado por las calles mojadas, el sonido de sus propios latidos ensordecía su mente, superado solo por el siniestro silbido del silbón que lo perseguía sin tregua. Sus pies resbalaban sobre el pavimento resbaladizo, el miedo aferrándose a su garganta como un puño de hierro. Cada rincón oscuro parecía albergar la figura amenazante del espíritu vengativo, cada sombra cobrando vida en su imaginación aterrada. Finalmente, con el corazón en un puño y la respiración entrecortada, llegó a su hogar,
la luz de la entrada parecía un faro de salvación en medio de la noche oscura y tormentosa. Pero al alcanzar la puerta, su alivio se convirtió en desesperación cuando descubrió que había olvidado sus llaves en su apresurada huida. Los dedos temblorosos buscaron en vano en los bolsillos, la realidad de su situación golpeándolo con fuerza. Por favor, ábreme, déjame entrar, gritó con desesperación, su voz ahogada por la lluvia y el viento. Los chillidos de terror escapaban de sus labios mientras golpeaba la puerta con furia, esperando desesperadamente una respuesta que nunca llegaba. Del otro lado de la puerta, la esposa escuchaba la escena con el corazón hecho pedazos, pero su determinación no flaqueaba. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas mientras escuchaba los gritos de su esposo, pero sabía que no podía ceder, no podía abrir la puerta y exponerse al peligro que se ocultaba en la oscuridad. Así, en medio de la tormenta que rugía en el exterior y la angustia que se retorcía en su interior, Juan se encontraba atrapado en un laberinto de terror y desesperación, sin salida a la vista y con el Silbón acechando en las sombras. La noche se cernía sobre él con una oscuridad implacable, y la luz del nuevo día parecía estar más lejos que nunca. Mientras Juan continuaba golpeando la puerta con desesperación, el Silbón se materializó frente a él, una sombra amenazante que lo dejó paralizado por el terror. Sin embargo, antes de que pudiera articular una palabra de súplica, la mano del espíritu vengativo se alzó, y en un movimiento rápido y mortal, la oscuridad envolvió a Juan por última vez. La tormenta, testigo silencioso de la tragedia que había ocurrido esa noche, comenzó a disiparse lentamente, como si el cielo mismo llorara por la pérdida de una vida inocente. En el horizonte, el primer destello de luz del nuevo día se asomaba tímidamente, una señal de esperanza en medio de la oscuridad que había envuelto a Juan hasta el final. Así, en medio del silencio que siguió a la tormenta y la luz que comenzaba a inundar el cielo, la vida de Juan llegó a su fin, víctima del poder implacable del Silbón. Pero mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, una nueva oportunidad nacía, una promesa de renovación y esperanza para aquellos que aún seguían adelante. Porque incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que guía el camino hacia un nuevo amanecer. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si te ha gustado, deja un like, suscríbete y comparte el vídeo para ayudarme a seguir creando más cuentos macabros.